Bueno, empezamos esta conferencia de nutrición clínica en pacientes oncológicos, ¿no? Nutrición en cáncer. Vamos a empezar con la primera. El cáncer o las células neoplásicas, sabemos que es una aberración celular. Sin embargo, tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico, porque desde que nacemos hasta que morimos, día a día, se van a formar células alteradas por diferentes causas. O sea, nuestras células no son indemnes, se lesionan, se dañan. Al dañarse, son captadas por el sistema inmunológico y son destruidas. Es decir, nosotros vivimos en un equilibrio. Es más, nuestro ADN, en nuestro ácido desoxirribonucleico, ese ADN, en genes, hay varios genes que tienen la función de proteger frente a la agresión por el cáncer. Es decir, nosotros tenemos genes protectores que impiden la aparición de neoplasias. El problema es cuando nacemos sin esos genes protectores o esos genes protectores se dañan. Si ya no tenemos el defensor, ¿qué va a pasar? Va a aparecer, la balanza se va a inclinar para el lado de las células neoplásicas. Y la célula neoplásica con una célula normal tienen la misma evolución, con la diferencia de ¿qué? La diferencia es que es como un mundo paralelo. Yo tengo una célula normal que se reproduce, hace mitosis, se reproduce y se divide. Yo tengo una célula neoplásica, también va a hacer mitosis, se va a reproducir, pero ya no va a usar las mismas vías metabólicas ni la misma señalización, va a tener su propia señalización. Bueno, entonces vamos a ir retomando. Decíamos entonces que la célula neoplásica tiene una evolución, una reproducción similar a las células normales, pero tiene una vía paralela. Es decir, ya no es la misma vía que normalmente sigue, sino se generan como isoenzimas, se generan señales similares, o sea, una señal en espejo se puede decir. O sea, usa proteínas, pero no son las mismas proteínas que están arriba, sino unas proteínas especiales. Es decir, todo se va a producir alterado. Eso va a generar demanda energética, porque estas células crecen aberrantemente, requieren nuevas formaciones de vasos sanguíneos y entonces va a requerir también energía. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener muy frecuentemente que un paciente con cáncer va a estar desnutrido por múltiples motivos. Entonces, este es un estado o situación alterado que se asocia a mayor riesgos clínicos adversos, tales como complicaciones y muerte. En realidad, el paciente nunca muere por cáncer. El paciente muere por alguna complicación del cáncer, o un proceso inflamatorio o infeccioso, alteración inmunitaria, sobreinfección o malnutrición, falta de energía. Entonces, la atención nutricional, tanto igual como el paciente con VIH y SIDA, que es de apoyo, porque si no lo nutrimos el paciente por la enfermedad se muere, igual acá tenemos que apoyarlo nutricionalmente porque el paciente con cáncer requiere un apoyo nutricional. La siguiente. Entonces, hablamos de aumento de incidencia de efectos secundarios que se relacionan con el tratamiento, ¿no? Interrumpe, la nutrición se asocia al cáncer porque el paciente con el tratamiento pierde apetito, hay náuseas, hay vómitos, a veces recibe quimioterapia, a veces radioterapia, eso lo enferma, el paciente no come, independientemente del lugar donde tenga la neoplasia. Interrumpe regímenes secuenciales de tratamiento, ¿no? Aumenta la estancia hospitalaria, afecta la función muscular y el estado funcional. Hemos hablado ya de sarcopenia, un paciente desnutrido, lógicamente va a bajar de peso. Altera la función inmune, claro, porque la nutrición trabaja como sistema inmune. Si no tengo buena nutrición, bajan los linfocitos, hay linfopenia. La tuberculosis es el mejor ejemplo de eso. Y esto disminuye la supervivencia. Entonces, o sea que si me da cáncer y yo estoy bien nutrido, por lo menos tengo mejor calidad de vida y respondo mejor al tratamiento. Y es más,
respondo mejor a la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, la respuesta a la terapia en realidad es negativa, tiene un impacto negativo. ¿Por qué? Porque si estoy desnutrido y me das una terapia, no respondo igual. El paciente está deprimido, no come, le dan quimioterapia, radioterapia. La quimioterapia, radioterapia lo que hace es destruir células. Destruye células. ¿Y qué debe hacer el organismo? Construir células. Pero ya hemos hablado que para eso requiere energía y insumos. Y lo mismo que antes, ese paciente, si está desnutrido o no come, estamos en la misma situación que un paciente inflamatorio, un séptico, que de dónde va a sacar. La siguiente. Entonces, el tratamiento, son efectos en el tratamiento oncológico específico. Dice, la malnutrición es un factor pronóstico negativo independiente. Si un paciente malnutrido tiene un pronóstico negativo. La peor tolerancia a fármacos condiciona retraso y disminución a la dosis administrada. Le doy medicamento, no responde. El paciente, ¿cómo te sientes? Mal. Le doy, no tolero. Náuseas, vómitos, no lo tolera. Se asocia a una menor respuesta a la quimioterapia. Por eso los oncólogos se han dado cuenta, al menos en mi hospital, que aquellos pacientes que le damos terapia nutricional previa a su quimioterapia responden mejor. Es por eso que ahora el oncólogo trabaja de la mano con la unidad de terapia. Nos llama, vemos al paciente, hablamos con el paciente, le damos ya sea nutrición enteral, parenteral o mixta, previa a esto, y la respuesta es mucho mejor. Entonces, los pacientes presentan desnutrición severa al inicio del tratamiento radioterápico, puede predecir peor tolerancia y bajo nivel de respuesta. La siguiente. Efectos de la desnutrición. Ya hemos hablado de esto en varias oportunidades. Entonces, la desnutrición altera el sistema inmune, síntesis proteica, pérdida de masa muscular, calidad de vida, tono vital, síntomas depresivos, disminuye tolerancia al tratamiento, aumenta la mortalidad y lo más trágico es que aumenta costos hospitalarios. Y no solamente costos hospitalarios, sino costos para la familia. La siguiente, por favor. Entonces, la relación entre nutrición y cáncer es doble. Ojo, ya estamos hablando del paciente que tiene cáncer. No hablamos de efectos de la nutrición en la prevención del cáncer, que ese es otro tema, otro capítulo. Ya estamos hablando de acá del paciente que tiene cáncer. Entonces, la relación puede ser que la nutrición y el cáncer se relacionen porque la alimentación es inadecuada, ¿no? El paciente puede inventar cánceres aproximadamente en hombres y mujeres, hay una relación con la alimentación hasta el 60%, es decir, la alimentación inadecuada me genera desnutrición, o puede ser que el mismo cáncer induzca malnutrición por los pacientes neoplásicos. Es decir, o yo no como, ¿no? Por los motivos de la enfermedad, del mismo cáncer y su tratamiento, o porque mi alimentación no es adecuada. Los dos se relacionan. Tengo cáncer y no como. O tengo cáncer y mi tratamiento me impide que yo coma. O me impide absorber mis nutrientes. O sea, la relación es doble. Por ambos lados se desnutre, la siguiente. Y también va a depender del tipo de cáncer que yo tenga. Cáncer gástrico, pancreático, pulmonar. Los que son en vía digestiva son más, o sea, que generan más desnutrición que aquellos que no lo son. Cáncer de colon, mire, 21, 29. 14% de los linfomas. O sea, los que no están en vías digestivas tienen menos desnutrición. La siguiente. Entonces, la desnutrición calórica y proteica llega hasta el 80% de los pacientes con neoplasia, ¿ya? Y prevalencia de 15 a 20 al momento del diagnóstico, y llegan hasta el 90% cuando ya tienen una enfermedad avanzada. Es que mucha creencia existe de que no le des de comer porque vas a alimentar al tumor. Esa es la creencia. Entonces al paciente lo dejan de hambre. 95% con cáncer tienen uno o más síntomas gastrointestinales que contribuyen a alterar el estado nutricional. La siguiente. ¿Por qué se desnutre un paciente oncológico? Ah, sí, porque no come. Ah, sí, porque el tumor avanza y la demanda energética no se cubre. La siguiente. Pues hay varios. Uno, escaso aporte de energía, lo cual es correcto porque no come adecuadamente. Alteraciones de la digestión, porque a lo mejor el cáncer está en el estómago y no se produce o no se mezcla o no se digiere bien los alimentos, porque aumenta la demanda energética.
porque la alteración en el metabolismo, es decir, a lo mejor no absorbo bien los nutrientes y me desnutro. Entonces hay mecanismo básico, la siguiente. Entonces puede ser por 3 motivos: causas relacionadas con el tumor, causas relacionadas con el paciente o causas relacionadas con el tratamiento. ¿Sí? Con el tumor puede ser, si tengo un cáncer de esófago, no me permite deglutir, o tengo un cáncer en el píloro, justo cuando entonces me hace estenosis pilórica, o en el estómago, me genera llenura precoz, me va a producir netamente una desnutrición relacionada con el tumor. Relacionadas con el paciente se deprime, no come, no tiene apetito, pérdida de sabor, se llena precozmente, factores psicológicos, y acá hablamos de un término, caquexia cancerosa, ahora la vamos a mencionar, y causas relacionadas con el tratamiento oncológico, y eso va a depender del riesgo quirúrgico que va a ser. Hay de bajo, alto y mediano riesgo quirúrgico, tratamiento radioterápico, quimioterápico, hay niveles de tratamiento, hay un nivel básico en el cual se le da quimioterapia, radioterapia de bajo nivel, quimioterapia, radioterapia de mediano nivel y quimioterapia y radioterapia de alto nivel. También hay cirugías radicales y cirugías menos radicales. Entonces va a depender del tratamiento oncológico. Al siguiente. Aquí vamos a ver la etiología de la malnutrición. Entonces, relacionado con el tumor, relacionado con la etiología del tumor, ¿no? Del cáncer, del tratamiento, perdón, y en base al paciente. En base al tratamiento, quimioterapia, radioterapia, cirugía, inmunoterapia, terapia dirigida, este es por el lado del tratamiento. Y por el lado del propio tumor, si es cáncer hepático, si es resección pancreática, si es estenosis del gastrointestinal, intestino delgado, es decir, dependiendo de la ubicación del tumor. Todas ellas, al margen, sumado a los síntomas del cáncer y el tratamiento, me generan malnutrición. La siguiente. Y es así que estas causas relacionadas con el paciente van a ser: ¿qué pasa si el paciente tiene náuseas crónicas? Me va a generar ingesta oral insuficiente. Las medicaciones, a lo mejor la propia inmunosupresión o la misma carencia de minerales, vitaminas y oligoelementos, me va a generar boca seca, dificultad para tragar, estomatitis, keilitis, ¿no? Disnea, dolor, depresión. Todo esto me genera, el paciente está agitado, no quiere comer, estreñimiento, obstrucción, pongamos que es un tumor intestinal, pélvico, genera estreñimiento, mala absorción, pérdidas proteicas por piel y fluidos, ¿no? Infección, catabolismo, inmovilización genera sarcopenia. Todo esto me lleva a una malnutrición, a una sarcopenia. La siguiente. Y vamos a hablar entonces aquí de la caquexia cancerosa. Esta caquexia cancerosa es un síndrome causada directamente, ¿no? Que casi causa la cuarta parte de los fallecimientos, por dicho. Es decir, los pacientes con cáncer hacen un cuadro de caquexia de consumo general. ¿Qué cosa es la caquexia? Es la emaciación, pérdida de masa magra, todos los tejidos, sarcopenia y de otros tejidos en un paciente con cáncer. Entonces se va presentando entre casi al 50% de los que experimentan caquexia en sí y 60-80%. Eso quiere decir que yo, por el cáncer propiamente, ¿hago caquexia? Sí, por el propio cáncer. O sea, no porque no deje de comer, sí, ya yo como. Puede ser que yo esté comiendo normalmente, pero me comienzo a debilitar porque el cáncer me genera caquexia. O sea, ¿por qué? Porque lo que yo como es insuficiente o no se absorbe. Entonces, esto genera debilidad marcada, pérdida del peso corporal, anorexia, saciedad precoz, alteraciones metabólicas, anemia, edema, déficit de vitaminas, alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Ya? Entonces, pacientes mantienen gustos alimentarios, pero ingieren menor cantidad de alimento. La siguiente. Entonces, esto se relaciona con la caquexia cancerosa. Y ahí tenemos al paciente, una con caquexia cancerosa. Mire, un tumor acá en tiroides, y el paciente está bien, está tranquilo. Yo sí como, doctor, yo como muy bien. Pero miren cómo está. Esta es la caquexia cancerosa, miren,
El paciente aparentemente conserva todas sus funciones, pero se está consumiendo. La siguiente. Y estos pacientes van a requerir entonces un tipo de tratamiento. Y se asocia a esto a las alteraciones psicológicas. Hay depresión, ansiedad, miedo, pues ¿quién no tiene miedo a la muerte? ¿Quién no tiene miedo al dolor? Angustia ante los distintos tratamientos a los que va a someterse. Vida solitaria, incapacidad para cocinar, o sea, toda esta debilidad le genera una gran afectación en la esfera psicológica. La siguiente. Entonces, si la cirugía es también muy agresiva, generalmente desnutrición. Nosotros vemos frecuentemente al paciente tiene cáncer de páncreas, cabeza del páncreas, tumores duodenales, y le hacen una resección gastroduodenal y cortan la mitad del estómago y unen el intestino. Pregunto, ¿eso es severo? ¿Es una amputación severa? Es más trágico que me amputen una pierna, porque cuando ustedes me amputan una pierna, me puedo apoyar de una muleta y hago mis labores. Hay gente que con una piernita hace todo, ¿sí o no? Pero sin estómago, sin duodeno, mi nutrición será igual, se altera. Entonces, esas alteraciones van a cambiar. Va a depender si mi cirugía es de cabeza y cuello, como esta señora, ¿no? Cirugía esofágica, cirugía gástrica, son los que tienen alteraciones más severas porque hay alteración de la masticación, deglución, sequedad de boca, disfagia, trastornos de la deglución. Entonces, estas personas están más expuestas a la desnutrición, ¿no? Aquellas que tienen cirugía pancreática, resecciones de intestino delgado, estas cirugías son totalmente invalidantes. Cirugías gástricas, duodenales, intestinales, ¿no? Colon, recto, la siguiente. Y se pierden una serie de electrolitos, calcio, hierro, sodio, ácido fólico, es decir, se van perdiendo una serie de minerales y vitaminas. Efectos secundarios. Entonces, cuando le doy quimioterapia, la quimioterapia me puede producir anorexia de por sí. Enteritis, se inflama el epitelio. Esto me genera edema epitelial, mala absorción y puede haber diarrea. Mucositis, que viene a ser la inflamación de la mucosa orofaringe esofágica. El paciente no come porque le duele, no quiero comer, tengo dolor, tengo náuseas. Alteración del gusto y olfato, le dan, siento sabor metálico, no me gusta, no quiero, no tiene hambre. Eso le contribuye a la desnutrición. Aumenta el umbral para sabores dulces. Usted le dan, sí, lo dulce sí lo notan. Frecuente sabor metálico que les mencionaba. Estreñimiento. El paciente por el tratamiento, muchas veces, antiemético y analgésico, tramadol, los opiáceos me generan estreñimiento. Entonces el paciente no tiene ganas de comer. Si no funciona el intestino, hacia arriba, pérdida de apetito. La siguiente. Entonces, si hemos mencionado, si al paciente le dan radioterapia, también en cabeza y cuello, osteoradionecrosis, trismo, se le aprieta la boca, mucositis, odinofagia, dolor al pasar al deglutir, disfagia, alteración de la percepción de sabores y olores. Si es a nivel torácico, vómitos, esofagitis, estenosis esofágica, disfagia. Si es a nivel abdominal y pélvico, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Si ustedes se dan cuenta que los síntomas de por sí son los que impiden continuar con una nutrición anormal. La siguiente. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Si no puede comer, está con dolor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Prevenir y corregir deficiencias nutricionales. Prevenir fallecimiento prematuro. O sea, lo que a mí me interesa es que sí me voy a morir, pero que sea con la mejor calidad de vida. Me puedo morir de muchas cosas, pero menos de hambre. En la Odisea, Homero, en uno de los capítulos, creo que es capítulo 12, si no me equivoco, en lo que habla él, refiriéndose a uno de sus viajes en sus barcos, que dice, todas las muertes son dolorosas, pero la más dolorosa es morir de hambre. Y ellos lo decían porque en esos barcos viajaban meses de meses y no llegaban a puertos y la comida que llevaban no les abastecía. Y había gente que se moría de hambre y comían lo mismo y no comían minerales, por eso salía escorbuto, pelagra y una serie de enfermedades. Entonces, la peor muerte es morirse de hambre. Morir de hambre y de sed. Y si hablamos de ética, un paciente no debe morir ni de hambre, ni de sed, ni tener dolor, ni tener angustia y ansiedad, porque eso se llama el buen morir.
Entonces, mejorar la tolerancia y respuesta al tratamiento, optimizar la calidad de vida, tanto como lo permite la evolución de la propia enfermedad. Es decir, una intervención nutricional debe ser precoz y formar parte del tratamiento integral. A mí me consultan bastantes pacientes, familiares de pacientes, familiares de amigos, justamente por eso. Mi hijo tiene cáncer en el riñón, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Y hacemos eso, antes de que estén complicados, ¿no? ¿Qué debo comer? ¿Qué no debo comer? ¿Qué debo proteger? Entonces, a los mismos, a todos. Proteínas, alimentación balanceada, menor estrés, buena calidad de agua y muchas cosas más. La siguiente. Entonces, los objetivos principales o primarios es prolongar la supervivencia. Ojo, no es prolongar sufrimiento, es prolongar la mejor calidad de vida. Reducir complicaciones de tratamientos antineoplásicos. Para eso yo le doy terapia nutricional antes de que hagan quimioterapia, radioterapia y tienen mejor evolución. Tienen mejor energía, mejor ánimo. Porque cuando ustedes le pasan la nutrición parenteral, el paciente está todo decaído. Al día siguiente, tengo hambre, tengo ganas de vivir. Sí, doctor, muchas gracias, quiero vivir. Cambia la figura. Tienen que vivirlo. Tienen que ir a pasar visita. Tienen que ver cómo evoluciona un paciente oncológico para que se den cuenta cómo es que la magia de la nutrición cambia el destino y el futuro de muchas personas. Ustedes cuando lo vean se van a ver que eso hace la nutrición. Ustedes un día anterior estaba el paciente muriendo y al día siguiente está bien sentadito en la cama y que se espera, gracias, ya tengo fuerzas, ya quiero comer, ya tengo hambre, ya siento la comida. Eso es emocionante. Prolongar sufrimiento, lograr un alta hospitalaria precoz, disminuir el número de evasión de reingresos hospitalarios y enseñar a la familia a nutrir a este paciente. La siguiente. Entonces, miren ustedes, al mejorar el estado nutricional, ¿qué se consigue? Se consigue mejorar la tolerancia a los tratamientos, disminuir complicaciones, aumentar indirectamente el control tumoral, porque el paciente va disminuyendo su proceso inflamatorio, que es, ojo, el tumor tiene que ver con alteraciones inflamatorias, por si acaso. La inflamación me predispone a el cáncer. ¿Y quiénes generan inflamación? Las células adiposas, la adiponectina, la leptina. Eso quiere decir que los pacientes obesos tienen mayor predisposición al cáncer. Los pacientes inflamados tienen mayor predisposición al cáncer. Y si tengo un obeso inflamado, la posibilidad de cáncer es mayor. Entonces mejora la calidad de vida del paciente. Acá tenemos el cáncer, se detecta el cáncer, acá está la calidad de vida, y esta calidad de vida mejora. ¿Cuándo mejora? Cuando nosotros le damos una terapia nutricional adecuada, ¿ya? Vamos dándole atención y acá le damos una nutrición adecuada, dice, ¿ya? Salud personal, ¿ya? La siguiente. Entonces, ajustar objetivos nutricionales. ¿Cuál es mi objetivo nutricional? Desde el inicio de la enfermedad, en el curso y en su etapa final. ¿En qué momento estoy? Tengo que definir y prevenir de nutrición, caquexia, disminuir la mortalidad y alcanzar el tratamiento apropiado, dar una alimentación saludable. Por eso debo definir en qué etapa estoy. Si estoy al inicio, estoy en la mitad o estoy en la etapa final. Cada uno tiene objetivos diferentes. La siguiente. La anorexia, ¿no? Y la anorexia tiene que ver, el paciente no quiere comer. Y la comida hospitalaria es horrible. Si para nosotros es horrible, imagínense para ellos. Y entonces a veces tenemos que recurrir a técnicas de qué te gusta, cómo lo quieres, cómo te lo preparo y acudir a la familia. Calidad nutricional y sensorial. Realzar el paciente, el alimento debe ser más que nunca, porque la comida entra por los ojos. Entonces una buena comida apetitosa nos da hambre. A un paciente, a ellos se le tiene que asegurar así, ¿ya? Apetencias, o sea, ¿qué te gusta? Situaciones individuales, proponer variedad, llegar a un punto en común, fraccionar ingesta de alimentos, darle fraccionado, ¿no? Y de pequeño volumen, alto contenido calórico. La siguiente. Disfagia. Entonces, ¿no? Hay que tratar de hidratar, alimentación segura, evitar complicaciones, modificar tal vez la textura del alimento, que no sea tan dañino, que no es tan grueso, atraumático, modificar la postura, maniobras de dilución. Cuando esta disfagia es moderada o severa, el aporte o severa, hay que darle un aporte de suplementos con líquidos, es decir, nutrición artificial. Suplementar con alimentos especiales, proteínas, minerales, ¿no?
La siguiente. Para comer, buscar un ambiente relajado, tranquilo, evitar distracciones, estimular a comer bien despacio, suministrar alimentos suaves y húmedos, utilizar utensilios adecuados, buen cuchillo, buen tenedor para triturar mejor, esperar que el paciente digiera bien, pase lo que tiene en la boca, alimentación fraccionada en pequeños volúmenes y mantener una posición de semisentada post ingesta y mantener una buena higiene bucal, porque esto nos mantiene, digamos, con menos riesgo de contaminación y cambia el sabor de las comidas. La siguiente. ¿Qué pasa si mi paciente tiene una complicación que es la lengua seca, la serostomía, falta de lubricación? Y el paciente dice, mi boca está seca. ¿Ustedes creen que para qué tenemos saliva? Para favorecer el estímulo químico y la llegada de sabores a las papilas gustativas. Pero si no tenemos el contacto de la comida con la lengua, se pierde y no hay sabor. Entonces, para eso, higiene oral 4 veces por día, agua en todo momento para humedecer la boca. Los alimentos deben ser húmedos y suaves por sí mismos, ¿no? Hay que darle suplementos con saborizantes. En general se considera consumir alimentos y bebidas con sabores fuertes para estimular la producción de saliva y la lubricación. También hay geles para eso. La saliva artificial resulta un recurso eficaz. El costo es elevado y a veces no tenemos todos los pacientes, pero el agua puede suplir. Entonces tenemos que darle dulces, calorías y algunas técnicas para favorecer y mejorar esto. La siguiente. La mucositis. Si nosotros nos han salido alguna vez escorbuto en la lengua, es doloroso, fastidioso, incómodo. Imagínense un paciente que tiene estas heridas en toda la lengua. Es doloroso. Entonces tenemos que tratar el dolor. Hay inflamación de la mucosa, toda la boca, esófago, gastrointestinal que resulta en dolor. Puede aparecer 5 a 7 días después de la quimioterapia. Estos pacientes a veces tenemos que colocarle una sondita con mucho cuidado, puede haber úlceras. Entonces por la sonda, ya salen con sondita, le colocamos la sonda y por ahí alimentamos. Es una alternativa. La siguiente. ¿Qué se sugiere? Alimentos fríos o a temperatura ambiente, condimentos suaves, preparaciones de consistencia bien blanda, usar sorbete para dirigir el líquido a las zonas de menor dolor, mojar o humedecer los alimentos en alguna bebida o alimento fluido, las ingestas frecuentes de pequeño volumen, higiene regular de la boca, sobre todo con sustancias que eliminen esto, ¿no? Que tengan, ¿cómo se llama esta sustancia? Hay un antiséptico que estamos usando bastante, el Dentodex, que tiene, ahorita se me va a venir el nombre, pero es un antiséptico que nos vamos usando al 12% en mucosa oral para matar gérmenes y nos ayuda bastante. La siguiente. Neutropenia. Hay pacientes que ya vienen con pérdida de glóbulos blancos, la neutropenia menos de 1000, caída marcada, están inmunosuprimidos, los aíslan y están en aislamiento invertido, una sala y cualquier germen puede ser afectado con ellos. Entonces, para ellos, su alimentación tiene que guardar la máxima higiene, frutas, vegetales crudos, cocidos, entonces disminuir eso, todo lo que puede ser un vehículo transmisor de infección tiene que evitarse. Evitar productos lácteos, hongos, probióticos, no consumo de alimentos artesanales. Tenemos que darle fórmulas especializadas preparados de una manera bien limpia, con gorrito, con mascarilla, con guantes, con mantilón. La siguiente. Los alimentos no son estériles, recuerden ustedes, esa es la forma correcta. Las prácticas de manipulación de alimentación es segura, así le dan el alimento, así preparan en su hospital. Si no lo preparan así, estamos corriendo el riesgo. ¿Ya? Gorro, mascarillas, guantes, mandilones, ¿ya? Ambientes limpios, desinfectados, con luces especiales para eliminar gérmenes, no corrientes de aire, con uso de pintura epóxica, con rebordes en formas circulares para evitar, y la limpieza de esos ambientes cada 24 horas o cada 2 días para evitar la acumulación de gérmenes. La siguiente. Y estos son, más que nada le puse, es para buscar metas, lo más importante es el screening, acá está todo. Valoración nutricional, encontrar si la ingesta nutricional, valoración nutricional, historia clínica,
valoración toprométrica, si el paciente está desnutrido, si no está desnutrido, para que finalmente yo le pueda dar una terapia nutricional. La siguiente. Este algoritmo es intervención nutricional en el paciente oncológico adulto. Acá está un bien nutrido, un mal nutrido, ¿no? El paciente con disfagia, el paciente hidratado, el estable con deterioro. Lo más importante que tenemos que ver, si un paciente está bien nutrido, tenemos que prevenir que se desnutra. Si un paciente está mal nutrido, tenemos que recuperar, estabilizar, corregir medio interno y darle terapia nutricional. Si ese paciente no puede ingerir por boca, lo ideal es darle por una vía parenteral. Permanentemente no, por lo menos unos 4 o 5 días con apoyo nutricional parenteral puede corregir mucho los déficits y este paciente poder ingerir. Si este paciente se va a ir a la casa y no puede ingerir, lo ideal sería colocarle una sonda para poder retransmitir. Si la patología no permite una sonda, pues buscar una gastrostomía y ionostomía para una alimentación. Todo eso va a depender del tipo de paciente. La siguiente. Hay terapias de bajo riesgo que les mencioné, de riesgo moderado y de riesgo alto. Los de riesgo alto son quimioterapia, radioterapia y cirugía, pero que son altamente invalidantes, ¿no? Las más potentes, y esas son las más fatales, y son las que generalmente los pacientes no toleran. Y esto se da generalmente en las estadios terminales. En estadios terminales, lamentablemente, hay mucha restricción, sobre todo para la nutrición. Pero nos llegamos a una encrucijada, el paciente está despierto, lúcido, tiene hambre, y da pena verlos morir, y a veces tenemos que dar nutrición hasta sus últimos días. Tenemos que dar nutrición, no le podemos suspender y el paciente tiene ganas de vivir. Tuve una pacientita de 43 años, cáncer gástrico, hemos tenido varios. He tenido 53 años, cáncer gástrico, y sus niñitos acostados, sus 2 hijitos que estaban ahí, mamita, y la señora no podía, quería comer, tenía náuseas, vómitos. ¿Qué hacemos? Se ponen en la encrucijada, ¿qué le doy? ¿Cómo le doy? Ya la señora había hecho todos los tratamientos, quimioterapia, radioterapia, y no había nada más que hacer. Que se va a morir, pero ustedes la veían edematizada en las piernas. Edema generalizado. Es casi difícil tratar. Tuve una pacientita también, cáncer gástrico, muy similar, que cuando me pasan la voz ya había tenido 1 año, la habían operado todo, pero hizo una malnutrición, ya cuando la vi estaba muy avanzada, le pusimos nutrición parenteral de apoyo, porque ya uno está contraindicado, pero en estas limitaciones, ¿qué hacemos? No puede comer y uno quiere ayudar. Le dimos 1 semana, mejoró un poco, tenía mejor ánimo, pero lamentablemente la enfermedad se lo llevó, falleció a la semana. ¿Hicimos bien, hicimos mal? No lo sabemos. Algunos dirán que sí y se marcha, pero yo creo que por lo menos la familia quedó tranquila, menos sufrimiento. Sí gastaron, pero la salud o la vida no tiene precio, ¿no? Momentos difíciles, para serles sincero, no me acostumbro a tratar pacientes con cáncer, es muy deprimente. Y estas yo trato de prevenir. Ya cuando queremos cubrirlos, lamentablemente es muy trágico. La alta mortalidad es muy difícil. Luchar contra el estado psicológico de los pacientes es muy difícil. Muchos pacientitos he visto morir y hemos tenido que manejarlos en casa, y lo que hemos tenido que hablar con la familia es manejo paliativo. Manejo paliativo. Dolor, ansiedad, sed. Es bien difícil estos pacientes. Todo lo que le digo a la teoría es previa, pero cuando ya estamos en la etapa terminal, sí, está contraindicada la nutrición parenteral, pero ¿qué le hacemos? ¿Lo dejamos morir de hambre? Si no tolera. Operaron a un paciente y encontraron que tenía carcinomatosis, todo el intestino tapado, cerraron nada más. Ese paciente no comía, se va a morir de hambre. ¿Qué hacemos? Que se va a morir, pues, pero de hambre. Hablamos con la familia y le pusimos unos días de nutrición parenteral. Pero claro, usted es un abuso porque usted le está poniendo y le va a cobrar y todas esas cosas. No, acá el dinero es lo de menos. Nosotros no lucramos. Calidad de vida, la familia entiende. Podemos dejarlo morir, podemos dormirla, pero no hay eutanasia. Se nos va a morir. Es muy difícil.
tal vez esto que yo hable genere polémica, pero el punto es, ¿qué hacemos? Ya es mi paciente, ya déjalo morir, pero si es mi hermana, si es mi mamá, si es mi sobrino, mi hijo, ¿no haría lo máximo? Es bien discutido. No podemos pensar, pero es bien difícil manejar un paciente neoplasia. Por eso les digo, si encontramos un paciente con neoplasia, tratémoslo previamente, no lleguemos al final. Y si vamos a llegar al final, lleguemos preparados, lleguemos de la mejor manera. Hemos tenido pacientes con cáncer hepático, con cáncer renal, todo tipo, vemos frecuentemente. El resultado al final es la muerte, pero lo que cambia es el camino hasta esa muerte. Todos nos vamos a morir. Lo que diferencia es cómo, cuándo, dónde y con quién. La siguiente. Bueno, más nutrición enteral continua y ayuno, nutrición enteral por sonda, ¿no? Eso es lo que les mencionaba. Si le puedo poner una sondita, operaron a un paciente y le dejaron una sondita bien delgadita al intestino y le dieron de alta. Y la señora, el IDS ya le dan de alta a mi esposo. Señora, le he explicado cómo le va a dar nutrición por esa sondita. Así como una jeringuita. ¿Y qué tipo de nutrición? Le voy a dar su comidita, su caldito, su consomé. Una sondita delgadita. El paciente no duró ni una semana en su casa. Falleció. Lamentablemente en salud somos muy inhumanos. No pensamos. Desconocemos esta parte nutricional. Si vamos a hacer algo, lo hacemos bien. Y le digo en general, para todos, para mí, para todos ustedes, por los médicos, para todos. Entonces, acá, toma de decisiones, indicación de nutrición enteral. ¿Existe patología otorrinolaringótica de torrino? No. Nutrición enteral oral, alimentación de nutrición en el estómago. ¿Presenta diabetes? No. Nutrición enteral intermitente, o sea, en bolos. Si presenta diabetes, sí, una nutrición podemos darla continua, pero si es que está estable, volvemos al intermitente. ¿Deseo del paciente yo mayor confort y nutrición prolongada? No, nutrición continua. ¿El paciente tiene riesgo de aspiración, gastroparesia o una nutrición en ayuno? Una gastroduodenal. ¿Deseo del paciente mayor confort? Sí, y ayunostomía. O podemos darle una sonda nasogástrica. Es decir, acceso puede ser que ayunostomía, ileostomía, una sonda nasogástrica, dependiendo de eso. La cosa es que llegue el nutriente al intestino. La siguiente. Más selecciones oligoméricas, hiperproteicas, energéticas, fórmulas específicas. Hay diferentes fórmulas. Nosotros tenemos que darle proteínas, cubrirlo con oligoelementos, minerales. ¿Ya? ¿Le daré alguna fórmula especial cara? Ninguna es buena, doctor, pero a mí me han recomendado una de Fusion, que es lo mejor, lo máximo. Señores, no existen fórmulas mágicas. No existen las fórmulas mágicas. Hay una, no me acuerdo el nombre, que tiene un frasquito chiquito, pero que está bien caro. En verdad, dicen que hay efectos favorables, no hay estudios. Lo más importante es que el noni, que la paleta de tiburón y una serie de sustancias. Hasta el momento no hay un gato y muchas cosas más, todavía no hay nada. Fórmulas oligoméricas, si hay mala, si hay falla intestinal. Fórmulas hipercalóricas proteicas en casi en todos. Hiperproteica polimérica. Fórmula polimérica energética, sí, solo sí hay necesidad de mayor cantidad de energía. La siguiente. Requerimientos, 20-35 kilocalorías, va a depender si es más avanzado el ambulatorio, puede llegar hasta 40 kilocalorías. Aporte, o sea, el aporte proteico va entre 1 a 1.2, si hay buena función renal, buena función hepática, hasta 2 gramos de proteína por kilo. La siguiente. Aspen recomienda 20 a 35 y hasta 1.5 gramos de proteína y agua a 40 litros por kilo por día. ESPEN, desde acá es una entidad vista por oncología. NICE es el cuidado por excelencia. Todos casi caen dentro de los mismos parámetros. La siguiente. Conclusiones. No hay evidencias de recomendar entonces uso de ácido omega 3 que mejore eso tampoco. EPA es el cosapentanoico, ¿no? O sea, omega 3 no hay evidencia, controvertido resultado. La siguiente. Glutamina,
no se dispone en evidencia. En algunos tumores, sobre todo en cáncer de cabeza y cuello, refieren que sí funciona. Muy limitada los estudios. La siguiente. Oncología no quirúrgica, está dependiendo del estado nutricional, valoración nutricional, gasto energético. La mayoría de pacientes que necesitan nutrición parenteral solamente es por corto tiempo y no requieren una fórmula especializada. Usar porcentaje de lípidos mayor que el usual, o sea, más cantidad de lípidos para dar energía. Puede beneficiar a quienes sufren de caquexia franca y necesitan nutrición parenteral por tiempo prolongado. Es decir, un poquito más de grasa saludable, sobre todo para estos pacientes que requieren más energía, y puede utilizarse, como dice acá, la nutrición parenteral tiempo corto. Eso es lo que hacemos nosotros. Nutrición parenteral tiempo corto para mejorarle, porque a veces ya no, el intestino no absorbe los oligoelementos, los minerales, el zinc, el molibdeno, el cobre, no lo absorbe, pero si lo pasamos por vía endovenosa, el organismo lo utiliza y como que hubiera una inyección de energía y estos pacientes retoman la vía oral. La siguiente. Más recomendaciones. Pacientes incurables. Cuando hay falla intestinal se debe dar nutrición parenteral. 1. Si la nutrición enteral es insuficiente. 2. Si la sobrevida esperada según crecimiento tumoral sobrepasa los 2 o 3 meses. 3. Si se espera que la nutrición parenteral estabilice o mejore el estado general o la calidad de vida. Y 4. Si el paciente desea esta clase de soporte. Es lo que les mencioné hace un rato. O sea, basándonos, o sea, no es algo que yo lo haya inventado, está escrito. Pero yo como sé si mi paciente va a durar 2 o 3 meses. Esa es mi expectativa. Quisiera eso. Parece mentira. Pero cuando uno ama a un paciente, un día es una vida. La siguiente. Pacientes con tratamiento paliativo, mantener calidad de vida. Está indicando el soporte nutricional para reducir pérdida de peso, mientras y hasta cuando el paciente lo quiera. Ese es el paciente a veces dice, yo ya no quiero, yo no doy más. Y no le voy a, por su voluntad, ir en contra de eso. Por orden de la intervención será dieta oral adaptada, suplementos orales, nutrición enteral por sonda, la nutrición parenteral solo en caso de obstrucción intestinal y expectativa de vida mayor de 2 meses. Ese es un poco, como le digo, bien difícil de saber que hoy me faltan 2 meses más de vida, bien difícil que el que no calcula. Yo no sé si mañana saldrá sol, lloverá, a pesar que el clima es bien variable. La siguiente. Objetivo entonces, evitar esto que es horroroso. Hambre o sed. Tengo hambre, pues dale nutrición. Suelen necesitar poca cantidad de alimento y agua, por orden de intervención será dieta oral adaptada, nutrición parenteral no estaría indicada, no estaría, pero nutrición parcial podría ser si se puede considerar. ¿Sí? La siguiente, yo creo que con este ya creo que es la última. Por mi parte creo que haber cumplido las expectativas, no sé si hay preguntas, les agradezco todo esto. Este es un tema muy conmovedor, pero a mí me encanta, sobre todo la prevención. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Nosotros podemos hacer una foto con usted? Claro, perfecto. Podemos pasar. Permítame tener ese privilegio.